El versículo bíblico que hemos leído antes, concretamente en Apocalipsis 24, versículo 1, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vivimos en el mundo de hoy y vemos mucho sufrimiento, enfermedades, personas que mueren. Y a veces nos preguntamos por qué. Oramos porque alguien se mejore y, para nuestra sorpresa, fallece. Y es algo que nos cuesta comprender. Esta tarde quisiera comenzar compartiendo una historia que oí hace muchos años. Había un joven que había crecido en una familia con una madre muy devota, pero entre el padre y él no había una buena relación y un día se hartó y decidió marcharse de la casa. Estuvo fuera por muchos años sin comunicarse de ningún modo y el padre era demasiado orgulloso como para comunicarse con su hijo y el hijo demasiado orgulloso como para comunicarse con el padre. Y un día recibió un mensaje y este decía: ven a casa, mamá está muriendo. Él no se esperaba eso. El desprecio que tenía hacia el padre lo tenía en aprecio por su madre. Y por muchos años no había vuelto a la casa y decidió volver a casa después de no sé cuántos años desde que se hubiera ido. Al acercarse a ese pueblecito de Ohio, allí reconoció la calle, las luces, llegó a la puerta y vio ese estrecho paso hacia ella y todo eso le transportó en los recuerdos y al mirar hacia arriba vio una luz prendida y supo que ahí estaba su madre postrada. Finalmente subió y su madre no podía hablar. El padre estaba de pie a un lado de la cama y el hijo en el otro lado y nadie hablaba. La madre no podía hablar y los dos hombres, el adulto y el joven, ni siquiera se dirigían la mirada. Y la madre, por supuesto, se preguntaba: ¿por qué mi madre está muriendo, una persona tan devota? Y después de un rato reunió fuerzas, oró por tener fuerzas, se dirigió hacia ambos, agarró la mano del hijo y la sostuvo. Y por supuesto se dieron la mano. Y con el otro alcanzó y agarró la mano del padre. Y a pesar de lo difícil que resultaba, ambos se resistían cuanto podían. Comenzó a tirar de las manos una hacia la otra. Y saben, con su último suspiro, finalmente consiguió que se dieran la mano y se reconciliaran. Como dije, a veces no entendemos todo acerca del sufrimiento. No entendemos muchas cosas. ¿Por qué? Y ella estaba dispuesta a morir con tal de salvar, en este caso, al padre y al hijo. Hay muchas cosas sobre el ungimiento de los enfermos que no comprendemos. Y durante este mes quisiera tratar algunas cosas con respecto a este tema. Y con esta historia en mente, mientras avanzamos en este asunto durante estas semanas, pero probablemente lo que más difícil nos resulta es dejar marchar. Dejar marchar y que sea lo que Dios quiera. Solemos orar: hágase tu voluntad, pero en el trasfondo de nuestra mente le decimos a Dios lo que debe hacer. Nos resulta difícil simplemente aceptarlo. ¿Por qué hay dolencias y enfermedades? Pensamos en el momento en que nadie va a enfermar. Pero ¿qué ocurre cuando alguien está enfermo?
¿Qué debería hacer un cristiano? En Segunda de Reyes hay un versículo interesante. A veces nos desesperamos e intentamos hacer todo lo que podemos para así escapar. Y aquí en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2 dice: Y Ocozías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: Id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Qué importancia tiene si sanamos o no? Ya sea que lo hagamos o no, no lo sabemos. ¿Qué importancia tenía? Por supuesto, en su caso fue interceptado y no vivió mucho más. ¿De qué dependemos? A veces incluso ya sea que vayamos al hospital por una intervención quirúrgica, hablamos de varias cosas, operaciones de los dientes y otras cosas que se realizan. Y acudimos a los remedios naturales. Si dependéis de los hombres que no aman a Dios y no guardan sus mandamientos, con seguridad os encontraréis en situaciones muy difíciles. Aquellos que no se relacionan con Dios, se relacionan con el enemigo de Dios, y el enemigo obrará con ellos para guiarnos por sendas falsas. ¿Cuán desesperados estamos en sanar? Es fácil hablar así cuando estás sano, pero ¿qué ocurre cuando estás enfermo? ¿A dónde estamos dispuestos a llegar? En cambio, en Santiago dice que ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga ¿qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Al pensar en la comisión que Dios nos ha dado como pueblo, ¿cuál es la gran comisión? Id, sí, ¿y qué más? Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y sanad a los enfermos. De hecho, eso es parte de la comisión. Eso también, en Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No solemos prestar atención a este aspecto conforme nuestra responsabilidad. No es solo enseñar, sino también ¿qué? Sanar a los enfermos. ¿Y qué hay de la difícil situación en la que vivimos ahora? ¿Estamos preparados para ir y sanar a los enfermos? En Santiago capítulo 5 sigue diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ya lo hemos leído. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuán a menudo hacemos esto? ¿Debemos hacerlo a menudo? ¿Qué propósito tiene esto? ¿A quién debemos ungir? Estas son preguntas muy interesantes. ¿Qué debemos hacer antes de que alguien sea ungido? Demasiado a menudo nos acostumbramos a las ceremonias. Ya sea la comunión, se convierte en ceremonia, o bien ungir a los enfermos. A veces esa ceremonia nos atemoriza un poco. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué significa que salvará al enfermo? Eso no significa que vayan a vivir. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué está esto conectado con sanar a los enfermos? ¿Por qué lo que dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados está relacionado con esto? ¿Qué hay de la sanación física? ¿Está esto en conexión con el perdón de los pecados? ¿Está esto relacionado con confesarnos nuestras ofensas unos a otros? ¿Cuántos dicen estoy enfermo, por favor, ora por mí? ¿Y qué ocurre si les decimos de acuerdo? Entonces primero confiesa tus ofensas antes de orar por ti. ¿Sería eso apropiado? Vamos a analizar estas cosas. Estaremos un tiempo examinándolas. Estas son algunas preguntas. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hablemos un poco de este pasaje. Hablemos un poco sobre ungir
a los enfermos. La pregunta que tengo es, ¿cuándo debemos llamar a los ancianos de la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? ¿Haga qué? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para hacer qué? Y oren por él ungiéndole con aceite. ¿Por qué la persona no se dirige a los ancianos en vez de que ellos acudan a él? Obviamente, no habla de cualquier enfermedad, porque de lo contrario se le diría acude a los ancianos, ve a la iglesia, ve y haz esto y lo otro, pero es obvio que en este caso la persona está tan enferma que necesita que alguien venga y le unja. No es cualquier tipo de enfermedad. En Ministerio Pastoral dice, yo entiendo que el versículo de Santiago debe ponerse en práctica cuando una persona está, ¿qué? Enferma en su cama. Uno no pide esto por cualquier enfermedad. Pero cuando estás enfermo en tu cama, si llama a los ancianos de la iglesia y ellos siguen las instrucciones de Santiago, ungiendo al enfermo con aceite en el nombre del Señor e implorando por él la oración de fe. En este caso hablamos de una enfermedad grave, algo que les ha dejado postrados en cama y necesitan algún tipo de oración especial. Sí. Pero dice cuando están enfermos en su cama. No se trata de hoy me duele la cabeza, así que no voy a ir a la iglesia. ¿Los ancianos podrán venir a mi casa esta tarde y ungirme? No, no sirve para eso. Dice claramente cuando están enfermos en sus camas. No puede ser nuestro deber llamar a los ancianos de la iglesia por cualquier pequeña dolencia que tengamos, pues esto sería imponer una carga sobre ellos. Si todos hicieran esto, ocuparían completamente su tiempo y no podrían hacer nada más. He conocido a personas que dicen, ay, venga a visitarme, estoy enfermo. Y cuando llegas allí no es para tanto. Solo buscan más atención. Y les digo, el mejor remedio para eso, si tienes falta de atención o cosas de este tipo, busca a alguien a quien ayudar. De hecho, eso les quitará los dolores de cabeza. Se hacen muchas cosas cuando se ayuda a alguien. Y te proporciona felicidad y gozo. Esto es lo que hace, y por eso es tan importante. Al referirnos a Santiago, hablamos concretamente de enfermedades graves y no de cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos hacer con los demás? Hay cosas graves y por ellas se llama a los ancianos de la iglesia. Deben orar por la persona y, repito, hablaremos de lo que debe hacerse porque en esos pasajes hay más cosas, no solo ir allí, orar por el enfermo, ungirlo y ya está. Como dije, demasiado a menudo pensamos, necesito ¿cómo se llama? Una ceremonia. Yo no necesito eso. Tiene razón, fui a visitar a alguien en el hospital, estaban preparándole para una intervención quirúrgica complicada. Era una intervención por bypass y era bastante complicada. Y le mencioné acerca de ungirle, a lo que me respondió, todavía no estoy muriendo. Por supuesto, no es necesario únicamente cuando la persona está muriendo, aunque en estos años han muerto bastantes personas. Cuando se ungen a los enfermos, una de dos, he visto a personas que se recuperan muy rápidamente o que mueren muy rápidamente. Una de dos. También he visto que ocurren ambas cosas. Y con respecto a todo lo demás, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿En verdad valoramos ir a Jesús por todas las penas, todas las dificultades que
arrostramos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús realmente nos quiere auxiliar. No pasamos suficiente tiempo, y sí, los dolores de cabeza que tenemos y las dificultades que tenemos en la vida para poder orar a Dios de forma regular. El ministerio pastoral sigue diciendo de la declaración anterior, pero el Señor nos da el privilegio de buscarlo de manera individual en oración ferviente. Así pues, después de haber hablado de los casos graves por los que se llama a los ancianos de la Iglesia, todo lo demás dice que buscarlo de manera individual en oración ferviente para descargar nuestras almas sobre Él sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. ¿Cuánto tiempo pasamos abriendo verdaderamente nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador personal? Para tener esta comunicación con Él, cuán agradecidos debemos estar que Jesús está dispuesto y habilitado para llevar todas nuestras dolencias, fortaleciéndonos y sanándonos de todas nuestras enfermedades, si es para nuestro bien y para su gloria. Dentro de unas semanas volveremos a esto con respecto a si es que para nuestro bien y para su gloria. Y repito, pensamos que sabemos qué es bueno para nosotros, y ese es uno de nuestros problemas, cuando pensamos que lo sabemos. Y entonces viene la pregunta, ¿debemos escoger de forma selectiva por quién oramos y ungimos? ¿O oraremos y ungiremos a todo aquel que lo pida? Esta es una pregunta interesante. Volvamos a Santiago. ¿Está algún enfermo dónde? ¿Entre vosotros? ¿Qué quiere decir entre vosotros? En la iglesia. Quiere decir que esa persona debe estar en la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿La iglesia de quién? Su iglesia. Así pues, si está algún enfermo entre vosotros, no entendemos cuán importante es estar unido a la iglesia. Quisiera dar la bienvenida a nuestra nueva hermana. Es un privilegio ser añadido a la iglesia. Y uno de los privilegios que tenemos es que podemos emplear este proceso al ungir a los enfermos. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así pues, aquellos que aceptan el mensaje se les añadía a la iglesia, y entonces podían hacer ¿qué? Si están enfermos en la cama, ¿qué pueden hacer ahora? Pueden llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuán importante es la fraternidad en la iglesia? El espíritu de profecía dice, usted preguntó si debemos orar solamente por los que tienen el mensaje del tercer ángel o si debemos orar por todos aquellos que lo soliciten. Santiago 5 es la regla a seguir. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame, etc. Son aquellos que están entre nosotros. Dios me ha mostrado que quienes guardan los mandamientos no deben tener nada que ver en el ungimiento y oración especial con los enfermos de aquellos que diariamente están pisoteándolos, a menos que sea un caso especial en el que las almas han sido convencidas de la verdad y están decididas a aceptarla. Entonces, en realidad, cuando estudiamos la verdad y alguien no toma la decisión de aceptarla, no podemos ungirle con aceite. No es para ellos. Ahora bien, si alguien ha tomado una decisión, han decidido rendirse por completo y caminan en los caminos de Dios, si esto sucede, entonces sí, podemos llevar a cabo ese servicio especial. Pero por supuesto deben prepararse para el bautismo. Han tomado esa decisión, han dado los pasos hasta aceptarlo. Sin embargo, si una persona conoce la verdad y dice, no estoy listo todavía, no voy a comprometerme, dame algo de tiempo.
Bueno, esto es algo serio, porque hay ciertos privilegios que quedan excluidos. Al leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Con respecto a Dios, teniendo un pueblo distinto y separado. Como saben, la palabra iglesia viene de la palabra eclesía. ¿Qué significa? Quiere decir salida. Eso es lo que significa salida, separación. Y por eso es importante hacerlo. Y el motivo es que una cosa es cuando alguien no sabe algo y otra cuando alguien comprende la verdad, pero elige no hacerlo. En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay distintas obligaciones que tenemos y por eso dice lo siguiente: se debe mantener una pared de separación entre los que guardan los mandamientos y los que los pisotean, incluido el momento en que debemos hacer ¿qué? Orar por los enfermos. Las personas muchas veces dicen: ora por tal enfermo, ora por tal persona, por aquella, pero en realidad dedicamos tiempo no solo a tener un momento de peticiones de oración, sino dedicar ese tiempo a decir: bueno, vamos a orar porque el Señor suavice tu corazón, y luego visitamos a la persona en su hogar para ver si en verdad están preparados para que se ore por el enfermo. Incluso si vamos a orar, por supuesto, la unción es solo para miembros, pero podemos orar por aquellos que no lo son. Aún así, debemos asegurarnos de que desean seguir lo que dice el Señor. No es simplemente no hacer nada. Cuando vivía en Australia, había bastantes personas con las que mi mujer trabajaba en la clínica. Conocimos a muchas personas al borde de la muerte que se salvaron. Había muchos pacientes con cáncer y muchas otras dolencias, y ellos cambiaban su dieta y hacían todo lo necesario, y una vez sanaban, volvían y el cáncer estaba en remisión, y otras ya no presentaban ningún indicio de cáncer. ¿Y qué ocurría luego? Volvían a su antiguo estilo de vida. Y la segunda vez que apareces peor y no hay nada que puedas hacer por estas personas. Se acabó. ¿Por qué? Muchas personas decían: no te preocupes por ellos, no debes prestarle atención a eso, pero sí debes preocuparte por eso. Y es por ello que debe haber una clara distinción entre el pueblo de Dios y aquellos que eligen no seguir este camino. También a la hora de orar con otras personas, ¿a quién debemos elegir? En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante que haya unidad al orar por los enfermos. En ministerio médico, la oración por el enfermo es demasiado importante para que se maneje descuidadamente. Creo que debemos llevar todo al Señor y darle a conocer todas nuestras debilidades y especificarse todas nuestras perplejidades. Llevarlo a Dios de esta manera. Cuando estén afligidos, cuando no estén seguros de qué camino seguir, 2 o 3 que tengan la costumbre de orar deben unirse para pedir al Señor que su luz brille sobre ellos e imparta su gracia especial, y respetará sus súplicas, responderá a sus oraciones. ¿Cuántos de nosotros en realidad tenemos la costumbre de orar juntos? Cuando la dificultad surge en la iglesia, ¿cuántos de nosotros nos juntamos y realmente oramos? ¿Realizamos oraciones especiales juntos? ¿Conoces a alguien en quien puedas confiar y a quien puedas acudir y orar juntos?
Sigue diciendo, si padecemos debilidades corporales, por supuesto que es consecuente confiar en el Señor, haciendo rogativas personales a nuestro Dios en nuestro propio caso, y si nos sentimos inclinados a solicitar a otros en quienes tenemos confianza que se unan a nosotros en oración a Jesús, quien es el poderoso sanador, seguramente la recibiremos si la solicitamos con fe. Si tenemos confianza en alguien con quien estamos orando, ¿qué ocurre si tenemos confianza en alguien y resulta ser malvado? ¿Qué ocurre si llamas a un ministro y en realidad es malvado y viene a orar por ti? ¿Responderá Dios a esa oración? Es interesante, aquí dice, me fue mostrado el caso de un pastor. Lo buscaron desde un lugar distante, unos 130 kilómetros, para que orara por una hermana enferma que lo mandó llamar, siguiendo las enseñanzas de Santiago. Fue a verla y oró con fervor, y ella también oró. Ella creía que el pastor era un hombre de Dios, un hombre de fe. Los médicos la habían desahuciado diagnosticando que moriría de tuberculosis, pero fue curada inmediatamente. Se levantó y preparó una cena, cosa que no había hecho durante 10 años. Pero este pastor era una persona vil, su vida era corrupta y sin embargo se había hecho un prodigio y él se atribuyó la gloria para sí. La escena antes mencionada me fue presentada de nuevo. Vi que esa mujer era una verdadera discípula de Cristo. Su fe era lo que la había sanado. Vi las oraciones de ambas personas. Una era brumosa, oscura, cayó hacia abajo. La otra oración, la mujer, no el pastor. Su oración carecía de valor, no era para bien. Y esta mujer, quien era una verdadera discípula de Dios, estaba mezclada con luz o pequeños destellos que me parecieron como diamantes, y ascendía hacia Jesús, y él la elevó a su Padre como fragante incienso, y un rayo de luz enviado inmediatamente a la afligida, quien se restableció y fortaleció con su influencia. No importaba quién era él, sino quién era ella, y ella creía, no llamó un pastor vil, ¿de acuerdo? Ella pensaba que era un buen hombre, pero estaba engañada. Dijo el ángel, Dios reunirá cada partícula de fe genuina y sincera. Serán reunidas como diamantes y sin duda producirán un eco o respuesta y Dios separará lo precioso de lo vil. Esto es maravilloso, ¿no es así? No puedo dejar de pensar en el ejemplo de Daniel. Dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Habían personas con quienes estaba acostumbrado a orar. Conocemos a personas, incluso en la iglesia, con quienes estamos acostumbrados a orar, no solo en las reuniones. ¿Les conocemos? Es algo muy importante que debemos hacer. La siguiente pregunta que tengo es, cuando oramos por los enfermos, sobre todo cuando les ungimos, debemos hacer preguntas y entrevistarles antes de hacerlo para ver la situación en que se encuentran. ¿Han confesado sus pecados ante Dios? Incluso son fieles en sus diezmos y ofrendas. Eso es robar, ¿cierto? ¿Qué hay de eso? Es demasiado fuerte. Por supuesto, depende de cómo lo hagas. Pero la pregunta es, ¿debemos hacer algo como esto? Tendré que dejarlo para la próxima vez. Lo dejaremos para la próxima semana para continuar estudiando la palabra de Dios.